Estimados amigos, feliz Navidad. Sed bienvenidos a esta noche mágica y especial para todos. Ahora mismo millones de personas de todo el mundo, de diferentes culturas y creencias, están sentadas en torno a una mesa, reunidas en familia y unidas en el deseo común de un futuro mejor. Para todos y cada uno de esos amigos y amigas, el equipo de Milenio 3 quiere emprender un viaje por diferentes universos paralelos que siempre se entrecruzan en estas fechas en el interior de cada uno de nosotros. Son las dimensiones de la ilusión, de la fantasía, de los recuerdos, de la imaginación, de las antiguas historias de terror, de las leyendas que permanecen junto a los nuevos mitos. Sigan atentos, porque la nave del misterio ya comienza a elevarse, dispuesta a ofrecer un inolvidable viaje de 4 horas, rumbo al misterio de todos y cada uno de los corazones. Pues feliz Navidad, amigos, claro que sí, para toda la gente de buena voluntad, que es la inmensa mayoría. Carmen Porter, buenas noches. Qué emocionante estar en el estudio uno en una noche como hoy, ¿verdad? Bueno, Nochebuena, Iker. Nochebuena, feliz para todos los que nos estén escuchando, claro que sí, aquí unidos en esta gran familia que es Milenio 3. No estamos con la nuestra, pero estamos con todos los oyentes, que es una gran familia la que tenemos ahí al otro lado del receptor escuchando. Efectivamente, una inmensa familia de amigos para los que hemos compuesto este programa, distinto quizá al resto, pero también con ese espíritu, como decía nuestro compañero Carlos Barroso. Además de él, por supuesto, Katia Rocha, que todavía está ahí acabando casi las últimas viandas y colocándose en su sitio. Me muestra un trozo de pastel que hemos cenado aquí magníficamente. Juanma Frasquet, por supuesto, que además está con toda su prole, con toda su familia, y que es un placer para nosotros estar unidos en un día como hoy tan especial, con esta música tan especial, que tiene tanto sentimiento. Vamos a dejar por lo menos que durante 10 segundos esto invada el aire de todos los amigos que están escuchando la cadena SER. Hace poco, Carmen, investigaciones decían que la música era una de las artes más sensibles de cambiar las actitudes de toda la gente. Es bueno que hoy la música sea muy especial, pero no os olvidéis, es Navidad, es Nochebuena, pero somos Milenio 3. No podemos, aunque quisiéramos, no podemos ser infieles a nuestro estilo. Así que hoy vamos a hacer cosas nuevas, pero también vamos a contar las historias de siempre. Cuando llevemos hora y media, creo que será el momento de encender la hoguera. De esa hoguera que en ocasiones se enciende en los montes, en las montañas, en los desiertos. Gente de todas las culturas, de todas las creencias, se juntan tal noche como hoy para contar historias que quizá en otro momento dieran más rubor. Confesar, son historias que tocan el misterio. ¿Y qué es la vida sino misterio? ¿Y para qué estamos contándola? Vamos a hablar, por supuesto, de historias de miedo. Vamos a hablar de historias para niños. No, para niños sería inútil decir, porque todos somos niños que hemos crecido. Historias como la de los niños verdes de Banjos. ¿A que nunca lo habéis escuchado? Los niños verdes de Banjos. Van a pasar por aquí personajes de todo tipo. Hay mensajes de un montón de amigos. Hay mensajes de diversas partes del mundo, de cómo vive la Navidad en esos entornos. Hay un sentimiento de que desde luego el año que está ya encima de nosotros sea mejor. Claro que sí, mucho mejor que el que hemos vivido. Yo creo, Carmen, que sería ideal empezar con una especie de aventura virtual que nos ha preparado el equipo de producción de la cadena SER. En una noche como hoy, seguro que suena distinto, diferente, seguro que llega al corazón. Antes, como siempre, somos Milenio 3, tenemos 4 horas, va a haber un montón de regalos importantes. Hoy más que nunca, hemos querido hacer una especie de cesta especial de Navidad. Una cesta del misterio, una cesta del conocimiento. Y queremos sortear 3 entre los amigos que aguanten con nosotros hasta las 4 de la madrugada. Vais a tener oportunidad de participar, como siempre, de contar las historias que han ocurrido noches como hoy, que os han contado. Queremos conocer la antropología en vivo de los pueblos de España o otras partes del mundo, que sabemos que hoy revelan sus secretos. Queremos conocer historias que os impactaron. Queremos conocer cuál fue la historia en Milenio 3 que más os llegó. Habrá un momento en que recordemos los momentos más crudos, valga la redundancia, momentos llenos de inquietud, momentos en los que lo pasamos mal incluso aquí. Y también va a haber cuentos, ¿sí? ¿Qué es una Navidad sin cuentos? Los cuentos en las voces de esos magos de la palabra. ¿Tú has oído hablar de la cerillera? Creo, Carmen, que van a pasar muchas cosas, muchas gentes del ayer y del hoy,
personas que son importantes para el espíritu de Milenio 3. Vamos con esa apertura de puertas navideñas y de interconexión. Hoy queremos estar más arropados. En una noche tan especial, estamos aquí en penumbra, queremos estar con vosotros. Vamos allá, Carmen. Claro que sí, Iker. Como siempre, líneas abiertas 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Contarnos cuál es el ritual que hace vuestra familia en estos días de fiesta. Contarnos si ponéis especialmente algo en el árbol que lo distinga de los tradicionales bolas de Navidad, por ejemplo. Contarnos cuándo coméis el roscón de Reyes, qué se hace en vuestros pueblos en Nochevieja, dónde se comen las uvas. Contarnos lo que queráis. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear, como decía Iker, 3 cestas de Navidad al estilo Milenio. Cestas del misterio. Sí, y esas cestas, entre otras cosas, van a incluir pues libros. Desde aquí siempre estamos con la literatura. Noche del miedo, el último libro de Iker Jiménez, La sábana santa, muy de moda en estos días. Importante en estas fechas como hoy, fíjate lo que es eso, la sábana santa. Las dramatizaciones de Milenio 3 y, cómo no, esos CDs tan perseguidos, los CDs con todos los programas de Milenio 3. Y además me chivatean por ahí que los cuentos que hoy se van a emitir, los cuentos diversos y distintos que quizá nunca más vuelvan a salir al aire, también van en esa cesta. 7640, palabra Milenio. Y por supuesto, amigos, somos el programa de los misterios. Misterios, historias, sucesos. ¿Qué mejor noche para sincerarnos? Para que sepamos qué os pasó, o qué le pasó a un amigo, o a un amigo de un amigo. Porque también vendrán aquí esta noche las leyendas urbanas. Milenio en la Feliz Navidad, Iker, para ti y para todos tus oyentes. Bueno, y feliz Navidad también para Carmen, para Katia, para todo el equipo. Yo estoy hoy aquí en nombre de todos los personajes que a lo largo de estos últimos años han ido desfilando por los distintos espacios dramáticos que hemos compartido con nuestros oyentes y que no han querido faltar a esta cita mágica de la Navidad. Por cierto, ¿hay algo más mágico que la interpretación? Si me permites, Iker, aprovechando que hoy muchos amigos se asoman por primera vez a este espacio, me gustaría hacer un recorrido acompañado de todos vosotros por las estancias que hemos ido creando y tener la oportunidad de conocer a algunos de los protagonistas de las historias escritas por ti. Así que pasamos. Bien, pasen todos, pero en silencio, por favor. Mirad bien esas puertas que se suceden a ambos lados del pasillo. En su interior hemos recreado cada historia con su ambiente y sus personajes. Por aquí no hay cartón piedra, ni poliuretano ni atrezzo. La imaginación tiene ese poder. Cada uno de nosotros damos forma y color, componemos de acuerdo a nuestras vivencias y así creamos estas grandes salas donde toman vida las historias. También tenemos un gran almacén y la sala de espera. Vamos a pasar primero al gran almacén. Es muy curioso. Aquí nuestros técnicos, Roberto y Merallo, pueden encontrar de todo. De todo. Iba a decir casi no, de todo. Mirad, aquí están, por ejemplo, los distintos elementos de la naturaleza. Un momento, que voy a abrir para mostraros alguno de ellos. Bueno, ya ven ustedes el viento, casi me lleva. Bueno, la tormenta, hay que ver, la lluvia, todo junto. Oh. Dios, qué frío. Yo creo que mejor cambiamos de ambiente. Esto es otra cosa, Pero si escuchamos correr el agua de un arroyo, aún puede mejorar. ¿Qué os parece? Podemos colarnos donde nos plazca. ¿Les apetece, por ejemplo, un concierto en Viena? Bueno, ya ven ustedes, con la música y con la imaginación viajamos por todas partes. En esta ocasión acompañamos a Cristóbal Colón en su primer viaje camino del Nuevo Mundo. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas.
Un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? También nos adentramos en el desembarco de Normandía. Fue una experiencia límite. Y esta es la maravilla de nuestra técnica en plena acción de guerra. Parece un viejo dinosaurio acorazado. Camión anfibio DKW 6x6, 2 toneladas y media de capacidad de carga, 2 tripulantes, 80 kilómetros hora en tierra y 9 en el agua, 120 kilómetros de autonomía. Señor, sencillamente indestructible. No hay nada indestructible, capitán. Eso recuérdelo siempre. Que habla en la compuerta. ¿Y tú cómo te llamas, muchacho? Sargento Gerald Wilkins, a sus órdenes, señor. Eres de Atlanta. Eso por lo menos pone aquí. Sí, señor, de Pactown. ¿Y esos hombros los has conseguido trabajando en la mina? ¿A que sí? Sí, señor. Con la esperanza de defender a mi país, señor. Defender no solo a nuestro país. La libertad es lo que vamos a proteger con todas las consecuencias. Ojalá nunca se hubiese llegado a esto. Pero dentro de unas horas daremos un paso definitivo para defender nuestros valores. No dude que durante siglos se recordará vuestra valentía y arrojo. No habrá olvido para los miles de angloamericanos que cambiarán la historia del mundo rompiendo el yugo del nazismo. Es un orgullo pertenecer a la Operación Overlord, señor. Y saludarle a usted antes de partir. Puede ser un viaje sin retorno, sargento. Sentiré orgullo aunque mi cuerpo quede aquí varado para siempre, señor. Mañana es el día, amigo. Y sus manos, su vista y su destreza serán las de millones de personas del mundo. No lo olvide. Y sienta su fuerza. La de cada uno de esos millones que impulsarán los mandos de esta máquina en busca de un futuro mejor. Hasta siempre, señor. Ojalá volvamos a vernos en esta vida o en más allá. Ya no hay marcha atrás, señor. Usted debe dar la orden de salida a los paracaidistas. ¿Cuántos formarán el primer contingente sobre agua? 13.400 paracaidistas, señor. 13.400. Transmita el comunicado, capitán. Las primeras 24 horas serán la clave. Para ellos y para nosotros. Adelante y que Dios nos proteja. Día D. Hora H. Día D. Hora H. Cualquier cosa que se nos ocurra está en este almacén. Ahora, si os parece, nos asomaremos a la sala de espera. Es la única que tiene cristales para poder ver sin ser vistos. Estos personajes permanecen en urnas individuales sin contacto con el exterior. Esperan ser creados y solo necesitan que el autor los imagine, les dé forma y movimiento y los coloque en el lugar donde puedan desarrollarse. Bueno, de aquí han salido reyes, campesinos, monstruos, hombres verdes, magos, hadas, elfos, todo tipo de seres que la mente pueda crear. No hay límite. Todo lo que pasa en nuestros sueños o pesadillas está aquí. ¡Señor! ¡Había que botar la embarcación ya! ¡El puerto del norte de Arlolac ya está en llamas! ¡Es la única salida para el niño! A veces la naturaleza se venga de nosotros y se vuelve hostil.
lo hace cuando no cumplimos nuestro pacto. Esta vez, según mis cálculos, es la definitiva. Nos hemos creído superiores a los dioses. Está escrito cuál iba a ser el final. Toma este jugo. Te ayudará a mantener las fuerzas cuando creas desfallecer. Pasarán varios días hasta que llegues a una costa de arena fina, a una costa que... Abuelo, ¿y tú? ¿Y tu biblioteca? ¿Y mis amigos? ¿Y los perros? Vamos, Tartari, es tu hora. Todo esto solo podrá ser recordado si llegas a esas costas del país de los limpios. Allí encontrarás a sabios nómadas que recorren el desierto. Ellos te protegerán. A ellos debes contarles qué fue de nuestro pueblo. Darles estas láminas de metal donde está dibujada nuestra historia. Una historia de progreso y de la paz que un día llegamos a alcanzar. A cambio, te cuidarán y alimentarán. Pero es importante... abuelo, ¿qué es tan importante? Ellos deben copiar estos grabados en las paredes de sus cuevas. Así, el futuro sabrá qué fue de nosotros. Ahora, ponte a salvo, hijo. Adiós. Ya ven ustedes, así vivimos el gran misterio de la Atlántida. Bien, pero vamos a seguir, ¿eh? Cada sala tiene el título en la puerta. Mirad, por ejemplo, esta es reciente. La cerillera. Creo que se estrenará esta noche. Si pasamos en silencio, comprobaréis lo que acabo de contar. ¿Veis lo que os decía antes sobre el decorado? ¿Sentís el frío ahora? Si tocáis la nieve, notaréis cómo se deshacen los dedos y se convierte en agua. Y si nos acercamos a escuchar la conversación de la niña moribunda con el espíritu de su abuela, algo en nuestro interior se mueve. Son las emociones. Llévame contigo. No quiero que te vayas cuando se apague la cerilla. No desaparezcas como la estufa, el pavo asado y el árbol de Navidad. No te preocupes, cariño. Desde hoy estaremos juntas en un sitio donde la nieve no es fría, el viento acaricia y los niños no sufren. Bonito, ¿eh? Entrañable. Bueno, será mejor salir. No me gustaría interrumpir. Por aquí todos, por favor. Cuidado, no resbaléis con la nieve. ¿Alguien se ha fijado mientras caminábamos por la acera que en el interior de las casas había familias preparando la cena de Nochebuena? ¿Y el olor? ¿Cómo olía a pavo asado? ¿Alguno de vosotros ha visto colores? ¿Cómo iba vestida la abuela? ¿Alguien vio el dibujo en la caja de cerillas? Por cierto, la abuela y la niña eran Pilar y Sandra, y si os preguntáis si al cerrar la puerta la acción se detiene, yo lo ignoro. Solo sé lo que ocurre cuando estoy dentro. Bien, vamos a continuar. Un momento. Mirad, está entreabierto el camerino de Rafael Romero Marchén. ¿Se puede, Rafael? Hombre, pasad. ¿Qué tal, Primi? Hola, Iker. ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, estamos haciendo un recorrido con los oyentes para que conozcan los entresijos de estas historietas. ¿Qué estabas haciendo? Aquí, recogiendo y preparándome para el próximo personaje. Ya veis, mira. Aquí tengo una toga de juez, un fonendo, utensilios quirúrgicos y algún traje de época. Todos son restos de los últimos trabajos. Por cierto, Iker, ¿cuándo me tocará hacer un papel que no sea de médico o de juez? Bueno, no te quejes, Rafael. Acabas de interpretar junto a Jacinto Montes de Oca un anciano símbolo de la belleza. Sí, ya ves, yo, símbolo de la belleza. A mi edad, qué cosas. Fuera de bromas, feliz Navidad a todos y que sigamos compartiendo muchos personajes. Lo mismo te deseamos, querido Rafael. Hasta siempre, cuídate. Me vais a permitir que hagamos una parada ante esta puerta cerrada. Como veis en la chapa aparece grabado en dorado un nombre: Rafael Herrero Mingorance, recientemente desaparecido y al que habéis escuchado hace un momento en el desembarco de Normandía. En su interior, tal como él lo dejó, un montón de objetos, recuerdos de vivencias personales y profesionales. La última vez que estuve dentro recuerdo que había unos folios en blanco. Siempre los tenía dispuestos para plasmar sus pensamientos, con los que luego nos deleitaba.
También había un raído traje de torero que había pertenecido al maestro que le dio la alternativa en una plaza de toros. ¡Ay, qué figura! Un poeta, un genio, pero sobre todo era una gran persona. Feliz Navidad, querido Rafael, estés donde estés. Ustedes me van a disculpar la emoción. Rafael y yo compartimos por muchos pueblos de España recitales inolvidables. Bueno, esta otra sala corresponde a la Pasión de Jesús de Nazaret. Bueno, fue muy complicado hacerla. Se ha contado tantas veces que resultó difícil narrar la misma historia de forma diferente. Si os parece bien, pasamos a ver una secuencia. Sale sangre y agua. Es un milagro. Es un verdadero milagro. Entre el revuelo había un hombre especialmente preocupado. Sus ojos estaban húmedos y apretaba los dientes viendo a aquel ajusticiado que ya sin vida permanecía tenso por el dolor y el esfuerzo. Era Poncio Pilatos, que lamentándose apenas hacía caso de las palabras de un discípulo que se había aproximado por la espalda para pedirle un último favor. Gloria a Dios en las alturas. Este hombre era inocente. Poncio, me llamo José de Arimatea. Traemos estas sábanas de vino para cubrir el cuerpo. Queremos enterrarlo ahora mismo. Mañana es sábado y no puede haber cadáveres insepultos. Da su consentimiento. Proceda. Que lo bajen de la cruz. Dios mío. Este hombre era inocente. Bien, nos sentimos muy orgullosos. La verdad es que quedó muy bien, gracias a la participación de Nacho, de Esteban, de Charo, de Antonio, de Páramo, de Gorka. Mira, Primi, por ahí llega el barrero. Hombre, miren ustedes quién viene por el pasillo. Buenas, ¿qué tal? Hola, Primi, ¿qué tal? Bueno, pues hace un momento se estaba preguntando precisamente un oyente que cómo eras físicamente. Ya. Ella tenía el recuerdo de aquel sepulturero que interpretaste, ¿te imaginas, no? Pero, bueno, si te parece, vamos a escuchar tu momento. A ver qué te parece. No todos los muertos son iguales. María, joven, unos 30 años, pelo rubio, piel blanca, rostro dulce. Ahora la recuerdo. Nadie vino a su entierro, nadie. Como tampoco nadie viene ahora a reclamar lo que queda de ella. Pocas veces vi a nadie igual. El rictus de la muerte no se había apoderado de sus labios ni de sus mejillas. Si no hubiese tenido el certificado del hospital, casi habría pensado que estaba durmiendo un placentero sueño. Bueno, cuéntale, ¿cómo es? Pues ya veis, yo era así en ese papel, claro. Soy como me veis ahora y no sé, la verdad es que no sé cómo seré en el próximo trabajo. Por cierto, que iba a comenzar cuando me he cruzado con vosotros. Pues anda, no te entretengas y no nos hagas esperar. Oye, y ni tú tampoco, Primi, que eres el narrador, ¿eh? No te olvides. Venga, ahora mismo me voy, dentro de un instante. Hasta ahora, Paco. Adiós, querido, hasta ahora. Bien, pues ya lo ven. Esto es una pequeña muestra de este espacio para la fantasía donde nos movemos. Este es el lugar de encuentro de diferentes generaciones de actores. Tal vez una oportunidad para que los más jóvenes, los que no tuvieron la suerte de compartir a los maravillosos compañeros que nos antecedieron, se aproximen al mundo de la interpretación en la radio, lo aprecien y lo disfruten. Bueno, si me perdonan, me están reclamando. Hasta luego, todos. Ah, muy propio.
Medallo me prepara un traslado en trineo. Normal, en estas fechas no podía ser de otra manera. Gracias a todos. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Milenio 3. Enlace. Con Iker. Por ahí ha andado Cristian haciendo las promos, ¿eh? Has visto cómo dentro de poco va a estar aquí junto a Primitivo Rojas, ¿eh? ¿No hablaba Primitivo de las nuevas generaciones de locutores? Ahí estamos diciendo Milenio 3 con Iker Jiménez. Sí, con todo su equipo, ¿eh? Que eso ya no sé por qué no lo ponen, hay que poner con todo su equipo también. Oye, por cierto, que bueno, maravilloso Primitivo Rojas, este viaje que han hecho para muchísima gente que ha disfrutado con las dramatizaciones, una cosa que ha recuperado este programa. Y estamos realmente orgullosos, ¿no? Juan Antonio Medallo en la técnica, Mariano Revilla en la dirección, habitualmente yo hago los guiones, y la verdad es que se ha convertido en una auténtica familia paralela, la familia del teatro en el aire. Es maravilloso. Esta noche nos van a dar muestras de su arte. Muestras, son capaces de cambiar una sonrisa por un llanto o algo terrorífico en segundos. Es la magia de la radio. Hablando de magia de la radio, hay que avisar a los amigos estos del 7640, porque igual hay algún informático por ahí, porque o es por la saturación, algo está ocurriendo, es normal, es y tenemos un bloqueo, ¿no? La saturación de los móviles, todo el mundo felicitándose las Navidades, fechas, las familias llamándose, y tenemos un bloqueo. Pero hay otra línea abierta que también es el mail. Milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Y por supuesto todos, tanto los del 7640 como los del mail, entran en el sorteo de esas 3 cestas de Navidad de Milenio 3. Rocha en la nave del misterio incluso ha mandado ya un mensaje porque estábamos inquietos. Sería una pantalla en blanco, un blanco ahí misterioso, extraño, vacío, y nos devolvía el mensaje. Es decir, que paciencia, porque claro, ahora pienso que esta hora completa o estas 2 horas deben ser muy problemáticas en las líneas telefónicas, ¿no? Pero, por supuesto, tenéis esa otra vía, milenio3 @cadenaser.com, Milenio3 con número, @cadenaser.com, porque esas cestas con libros, con CDs, con los cuentos. Yo le decía ahora entre señas a Juanma Frasquete, escuchando a los dramatizadores de la SER, que precisamente este programa seguro es de los que luego más la gente se baja por internet, ¿verdad? Porque muchísima gente nos está pillando de casualidad, otra gente casi es imposible que nos pille hoy. Pero bueno, así que yo creo que va a ser una noche de intercomunicación, que es lo más importante. Por cierto, antes de nada, Carmen, vamos a hablar de un personaje. Es lógico que hablemos de él. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Escuchabais La Pasión. Fue uno de los momentos cumbres de este año 2004 para nosotros. Hablamos de Jesús de Nazaret. Y esta música, que es de la película La Pasión, a mí nada más oírla ya se me pone la carne de gallina. Significó uno de los momentos claves de este año para nosotros. Intentamos recrear en plena Semana Santa lo que fue el sufrimiento de ese hombre que cambió el mundo. Ese hombre maravilloso. Y ese hombre absolutamente increíble. Jesús de Nazaret. Bueno, pues esta noche, oficialmente, lo que estamos haciendo es celebrar su nacimiento, pero aquí también hay misterio, qué curioso, aquí también la gente no se pone de acuerdo. Incluso hubo auténticos debates sobre la auténtica fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Esto nos puede parecer, a algunos le podrá parecer hasta herejía, pero es la verdad. Muchísima gente habla de que hubo otras fechas, que hubo incluso agrios debates y disputas en la iglesia primitiva. ¿Nació de verdad tal noche como hoy? Jesús, dicen algunos que sí, otros que no. Si te parece, Carmen, antes de que me cuentes la recopilación que has hecho con un montón de datos concretos a favor y en contra, para saber si estamos celebrando bien la fecha o no, podemos escuchar a uno de los colaboradores de este programa, Sebastián Vázquez, editor, escritor, y que ha seguido la figura de Jesús en muchos de sus ensayos. Nos habla de las dudas de esa fecha concreta. Le escuchamos. Hay un debate enorme en los primeros siglos del cristianismo sobre el nacimiento de Jesús. Es el Papa Fabián, que incluso está la polémica que considera sacrílego el buscar una fecha. Se daban en aquella época varias: el 6 de enero, el 25 de marzo, 20 de abril, 20 o 25 de mayo. Y de hecho hoy sabemos que, por ejemplo, los armenios, los ortodoxos celebran el 6 de enero como fecha. Es el concilio de Nicea en el año 325, a cuenta del Papa Julio I, el que establece y ya decide definitivamente la divinidad de Jesús, tomando como referencia el 25 de diciembre, porque es la fecha en que los romanos celebraban pues con gran esplendor, ¿no?, el famoso Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, que era una fecha muy celebrada en numerosas culturas del hemisferio norte, ¿no?
Y luego ya es el Papa Liberio, en el año 352, fija esa fecha ya como inmutable. Si buceamos un poco en los misterios de la Navidad, en los misterios de estos momentos que ahora vivimos, nos vamos a llevar varias sorpresas. Carmen, cuéntame. El día de Navidad, el 25 de diciembre, es cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero los evangelios no mencionan fechas, por lo cual no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, como bien ha dicho Sebastián Vázquez, cuando San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamaron el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. Hasta el 345. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la Navidad era el Saturnal romano. El 19 de diciembre se celebraba en honor de Saturno, el dios de la agricultura, y además había 7 días de bulliciosas diversiones y de banquetes. 7 días, o sea, no se ha quedado como la cena que hoy hacemos y como mucho la comida de mañana, sino 7 días repletos en honor a Saturno. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Hay muchas curiosidades en torno al nacimiento de Jesús, al día en que nació, el año, e incluso si nació en Belén o no nació en Belén. También por está ejemplo, el lugar. El año del natalicio de Jesús no fue el 1 de nuestra época, sino el 7 o el 6 antes de Cristo, según dicen algunos estudiosos. Bueno, bastantes, ¿no? Con el tiempo, y para no profundizar en detalles que tampoco llevan a nada, parece que muchos de los estudiosos del mundo bíblico ya hablan de esos 6 o 7 años de diferencia, ¿no? Con el calendario. Durante el siglo III, además, se propuso datar el natalicio en fechas como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 o el 20 de abril, el 20 o el 25 de mayo o algunas otras. Se dieron muchas fechas, Iker, y nadie se pone de acuerdo en torno a cuándo se produce el nacimiento de Jesús. El Papa Fabián, en el 236, calificó de sacrílegos, como bien decía Sebastián, a quienes intentaron determinar la fecha de ese nacimiento. O sea que investigar la fecha de nacimiento de Jesús, ya solo investigarla era causa un sacrilegio. Las iglesias cristianas orientales siguen celebrando el natalicio de Jesús el 6 o el 8 de enero. Y entre los años 354 y 360, el Papa Liberio fijó como fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebran el nacimiento del Sol Invencible. Ya lo sabéis, amigos, abrimos esa nueva puerta para esta noche mágica, milenio3 con número @cadenaser.com, y por supuesto queremos saber vuestras curiosidades, qué se hace en vuestros pueblos, qué hace vuestra familia, por ejemplo, no tiene por qué ser una región. Fernando Laguna, por ejemplo, Fernando Laguna López nos escribe y nos dice: hola chicos, os escribo para daros las gracias por acompañarnos en una noche tan señalada a los que tenemos que trabajar haciendo el pan de cada día. Un amigo panadero. Feliz Navidad y que el 2005 os traiga muchas horas de trabajo para que nosotros podamos disfrutar de vuestro trabajo. Qué importante el pan. Nunca cambiéis. Un abrazo muy grande, compañeros. Os saluda vuestro amigo para lo que deseéis, Fernando. Bueno, pues Fernando nos demuestra que esa nueva vía, de momento, por si acaso, por las dificultades que tenemos con el 7640, palabra milenio, vamos a utilizarla. Y esas cestas, las cestas no llevan rosco. Hoy nos han puesto aquí también rosco, y tartas varias, o sea que vamos a estar bien alimentados, pero ya decíamos que agradecemos el equipo de Milenio 3 cualquier donativo, sea vianda, sobre todo, importante, a partir de estas fechas, ¿no? Estamos recibiendo polvorones, bombones, madre mía. Dice Katia que percebes. Y que luego vamos a entrar, en vez de andando por el pasillo de la cadena SER, ¿no? Vamos a entrar rodando después de estas fechas. Bueno, por cierto, que vamos a hablar en esta primera parte más amable del programa de roscos, vamos a hablar de comidas, vamos a hablar de elementos y de cosas que hacemos cotidianamente y que resulta que tienen un origen antiquísimo, un origen que nos podemos imaginar, ¿no? Nuestros protoantepasados hicieron una serie de cambios y nosotros en nuestras casas, con nuestras gentes, con nuestras familias, pues los estamos haciendo de nuevo. Antes, si te parece, empezamos un viaje por el mundo, porque esta noche nos quiere saludar gente que está en diferentes países y nos quiere comentar tradiciones significativamente curiosas. Fíjate, José María Patiño, van a salir unos cuantos a lo largo de estas 4 horas corresponsales, por supuesto hablan en nombre de todos. En esta ocasión nos vamos a Francia, pero concretamente a la Provenza, Carmen, porque ya verás, se hace una tradición muy concreta
y muy interesante. Salud y buena noche a todos. Cuenta la tradición provenzal que si Jesucristo decidiera volver a la tierra para pasar un buen momento durante esta noche tan especial, sin ninguna duda se instalaría en la Provenza, la región del sureste de Francia que se extiende desde el Ródano a los Alpes con el Mediterráneo como referente. Allí en Nochebuena las familias, creyentes o no, mantienen viva una tradición de siglos que llaman en el dialecto occitano l'Ugros Supa, la gran cena. Y es sin duda pantagruélica, porque los comensales comparten 7 platos y 13 postres, unos números que tienen su explicación basada en las Escrituras. Así en la mesa se disponen 3 manteles, de mayor a menor tamaño, y 3 cirios que evocan a la Santísima Trinidad. Los 7 platos, desde la sopa de verduras a la raya o el bacalao, pasando por las delicias de la tierra, recuerdan los 7 deseos formulados por Cristo durante la última cena, y los 13 postres a cada uno de los apóstoles que la compartieron. Y ahí es donde se regalan el paladar los provenzales. El principal, el bollo de aceite en forma de espiga que llaman fugaz y que debe partirse con las manos porque cortarlo a cuchillo depara un año entero de mala suerte. Todo ello, por supuesto, regado con los variados vinos de la zona. Mientras las familias católicas acuden a la misa del gallo, en la chimenea arde el tronco de Navidad que han echado al fuego al más joven y el más anciano de los asistentes y que calentará la vuelta al hogar para tomar el último y más tradicional de los postres navideños en Francia, la bûche de Noël, en forma de leño y con abundante mantequilla y chocolate. El misterio, como podéis imaginar, es saber cómo resuelve la digestión los comensales de tan impresionante cena. Juanma Frasquet en la nave del misterio. Músicas que nos llevan a otro tiempo, que hacen que esta especie de sonda que viaja hacia el infinito pueda transportarse no solo en el tiempo, sino en el espacio también. Lo curioso es que ahora nos vamos no a un lugar, sino a un momento concreto. Ese momento en el que 3 reyes magos, primero eran 3 magos, no 3 reyes, van siguiendo una estela en el cielo, una estela misteriosa, una estela que ha hecho brotar ríos de tinta. Se ha especulado sobre qué era esa estrella de Belén, si pudiera ser un cometa. Se habla de una conjunción planetaria concreta, se habla de un fenómeno extraño. Hay quien ha hablado hasta de ovnis. Escuchamos primero de nuevo a Sebastián Vázquez y luego analizamos las dudas que todavía hoy, 2000 años después, o 2004 años después, o 1997 años después, según ese calendario que hemos revisado, ocurrió en esos desiertos a unos cuantos kilómetros de ahí. El único que cita la estrella es Mateo, pero por ejemplo Lucas no. Por ejemplo, Mateo tampoco habla nunca de pesebre ni de gruta. Y en cuanto a la estrella de Belén, al citarlo solamente uno de los evangelistas, ha quedado siempre ahí de una forma difuminada. Y desde luego lo que es cierto es que no hay ninguna prueba de que pudiera ser ni un cometa ni nada. Es decir, es algo que la historia lo deja como muy confuso, algo como que tal vez lo utiliza Mateo para reflejar la idea de divinidad de Jesús. La estrella de Belén ha provocado, como decía, polémicas importantes. Hubo un libro clave hace ahora mismo 20 años que se publicó, era La estrella de Belén, lo escribía el reportero navarro JJ Benítez, y provocó una fuerte incluso distensión de pareceres entre familias. Sí, porque hubo jóvenes que leían ese libro, se embravecían, decían, ya está demostrado, la estrella de Belén era un ovni. En las cosas también de Juanjo Benítez. Bueno, uno de esos jóvenes, ¿sabes quién era? Que se peleó con su familia y hasta con algún cura por lo de la estrella de Belén. Era Javier Sierra. En realidad fue una extraña coincidencia. Yo estaba celebrando la Navidad con mi familia en Teruel y era muy pequeño, debía tener unos 12, 13 años más o menos, y recuerdo que había estado discutiendo esa tarde con mis padres sobre un pasaje del Evangelio de Mateo en el que se hablaba de la estrella de Belén. Por aquel entonces yo había leído algo en el que se interpretaba la estrella de Belén como el paso de un ovni, no como el cometa Halley, no como una conjunción de planetas, no como un fenómeno astronómico, sino como el fenómeno ovni, como una aparición de un ovni. Y recuerdo que aquella misma tarde fuimos a misa, toda la familia, que era algo que solíamos hacer en aquella época,
época, y en el momento del sermón el cura acababa de leer precisamente ese fragmento del Evangelio de Mateo, y en el momento del sermón el cura hizo todo un discurso contra la hipótesis de los ovnis. Como digo, fue una oportuna coincidencia. Nunca había oído hablar de ovnis a un sacerdote en el púlpito. Sí lo hizo en aquella época, citó un libro que era El ovni de Belén, de Juan José Benítez, aunque dijo Juan José López, me acuerdo perfectamente de aquella historia, y bueno, aquello sirvió para que las distancias argumentales entre la familia con la que había discutido y yo al respecto de este tema crecieran todavía más. Como digo, una oportuna coincidencia. Bueno, el enigma de la estrella de Belén. Por cierto, antes de ir con los datos, con los documentos, con las historias, hay un amigo muy especial. En estas noches, claro, surge la nostalgia. Vivencias de cuando éramos niños, como Javier Sierra peleándose con sus padres y con aquel cura. Bueno, un amigo muy especial que quiere saludaros. Se llama José Ramón de la Morena. Hola Iker, buenas noches, feliz Navidad. Bueno, en realidad esto no es un cuento, es una parte real de mi vida que yo escribí en un libro que titulamos aquí unos amigos. Un libro con sus personajes, sus escenarios y sobre todo mis sentimientos en aquel tiempo y en aquel lugar. Un internado de los Padres Escolapios hace ya casi 40 años, cuando yo era uno de aquellos niños de aquel internado. El padre Fabián era el bola. Lo de padre Fabián solo se usaba en las listas que aparecían al comienzo del curso, cuando se designaban los repartos de profesores en aulas y asignaturas. El nombre del padre Fabián ha caído en mi memoria como un pesado saco de recuerdos en mitad de un viejo trastero lleno de polvo, como el gusa, el sapo, el santo, el brujo y el pipa. Todos ellos curas de aquel internado que me han ido desempolvando recuerdos en la memoria como si se tratase de una antigua familia que yo hubiese olvidado por completo desde hace años. Tal vez sea totalmente cierta aquella frase de que el olvido llega al corazón como el sueño a los ojos. El padre Fabián era sordo como una tapia, aunque un tremendo sonotón enganchado dentro de una oreja y del que salía un cablecito rosáceo hasta un pequeño micrófono que él disimulaba en la sotana a la altura del pecho, hacía posible que el bola lograse entender a sus alumnos. Lo del bola era por su redondeada figura. La cabeza redondita, cara rosácea, pelo blanco rapado y unas gafas de montura blanca, ¿cómo os diría?, de aquellas de viejo profesor. Como su estatura también era cortita, lo de bola no era sino más que un mote, un adjetivo justamente calificativo. El padre Fabián, sin el sonotone, quedaba totalmente en silencio, aunque durante el día no se descolgaba el dichoso aparatito de la oreja. Contaban las señoras de la cocina, donde el bola prestó también sus servicios durante unos años como intendente del internado, que en invierno alguna tarde se quitó el sonotone y se quedó adormilado al calorcillo de las inmensas calderas donde se guisaba la cena, y que un día una de esas calderas reventó por la presión y la tapa saltó disparada hasta el techo. El bola dio un cabezazo hacia atrás y gritó: ¡adelante! ¡Pase quien sea! Aquel año el padre Fabián nos daba historia de España y nos la daba siempre a primera hora de la tarde. Se puso muy duro en cuanto a notas y exámenes, quizá como una forma de combatir nuestra dureza con su sordera. Tomó por costumbre de vez en cuando someternos a un examen escrito sin avisar, con esos exámenes sacaba la nota media que luego nos colocaba a fin de mes. El libro de historia era muy gordo y el papel de las hojas era de buena calidad, con muchas fotografías, lo cual era un fastidio para copiar en los exámenes porque al pasar con rapidez las hojas, estas hacían tanto ruido y siempre más de uno caía cazado por el padre Fabián con el libro abierto entre las piernas. Cuando esto sucedía, el bola se ponía roja. Se le desorbitaban los ojos porque le entraba una especie de locura, mitad de rabia, mitad de gusto por la caza que había sorprendido. Y entonces soltaba un terrible pescozón al infortunado. Le arrebataba de un manotazo la hoja del examen y le hacía salir fuera de clase. Esteban de la Muñoza, por cierto, jamás he vuelto a saber nada de él, era algo así como el líder de la clase. No era el que mejores notas sacaba ni el más empollón, pero quizás sí era el más despierto y el de más experiencia en el internado. También el que mejor peleaba. Usaba unas gruesas gafas de concha que solamente se las quitaban las peleas y tenía un especial ingenio para las bromas pesadas. Una tarde alguien entró en clase gritando: ¡examen, que hay examen de historia! Al parecer el bola había colocado un examen a los de tercero B y en consecuencia a nosotros, el tercero A, nos tocaba ahora. Muñoza, que estaba tumbado hacia atrás en su asiento, le estoy viendo, mascaba chicle y miraba una revista que escondía entre las piernas.
Levantó los ojos por encima de las gafas y observó al grupo de alumnos que en corro preguntaban al vocero la certeza que es lo que estaba anunciando. Examen. En un minuto todos hojeábamos el libro de historia seguros de que el bola nos pondría el examen, y entonces fue cuando Muñoza subió a la tarima con una de sus ideas. «Atended todos», gritó. «Callaos un momento», porque nadie se callaba. «Mirad, ahora cuando entre el bola, cuando se ponga a rezar, nosotros contestamos todos gritando fuerte. Ya veréis cómo baja el volumen del sonotón, porque pensará que se le ha subido la palanquita y entonces durante el examen no va a oír nada. ¿Vale? ¿Vale?» Y todos contestamos «Vale». En esos momentos el padre Fabián entraba en clase. «Ave María Purísima», y todos contestamos «Sin pecado concebida». Muñoza susurraba desde atrás «Más fuerte, contestad más fuerte». El padre Fabián dejó el libro de historia sobre la mesa y comenzó a rezar. «Padre nuestro que estás en los cielos». Nosotros contestábamos casi gritando «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». El bola miraba un poco sorprendido. Algunos no podíamos contener la risa, pero finalmente el bola agachó la cabeza y hurgó en la solapa de su sotana. Debió de bajar el sonotón porque, a pesar de los muchos paseos que dio entre las mesas, no cazó a nadie copiando y nos pasamos las contestaciones casi a voces. La noticia corrió enseguida a los demás cursos, que en posteriores ocasiones quisieron imitarlo, pero ya no dio resultado. El bola soltó un terrible galletón al pobre diablo que estaba más cerca de la puerta y que le contestó con un grito «¡Sin pecado concebida!», cuando el padre Fabián aún no había dicho el Ave María Purísima. El muchacho cayó derrengado en el pupitre por el tortazo mientras el padre Fabián se le encaraba. «¿Usted es tonto o cree que no oigo?». Desde luego las dos cosas eran ciertas, pero tampoco estábamos en condiciones de discutirlo. Aún le fue peor en la parroquia a Moya. Los viernes, durante el estudio, venían a preguntar quién quería confesar. En fila, marchábamos hasta la parroquia, donde en 7 confesionarios se formaban las colas que eran más o menos largas según quien fuese el confesor. Por ejemplo, con el padre José Antonio, que era quien nos vigilaba durante todo el día, no íbamos ninguno. O con el padre rector. O con el prefecto. A eso ni arrimarse. Los más solicitados eran el brujo, que te despachaba siempre con 3 Ave Marías y un Padre Nuestro, y el bola. El bola porque te confesaba poniéndote el microfonillo del sonotene en los labios, y cuando empezaba a hacer preguntas nosotros tosíamos, lo cual a él le debía resultar insoportable en el oído, y rápidamente nos despachaba bien cargados de Padre Nuestros. Sucedió que el bola aprendía pronto, y Moya, un chiquito de Toledo, bajito, vivaracho y siempre detrás de Muñoza, debió seguir sus consejos, y nosotros, que estábamos esperando en la cola del confesionario, le observamos toser, ponerse rojo, y otra vez volvía a toser, y otra, y otra. La tos ya era ridícula. Nosotros nos retorcíamos de la risa hasta que oímos al bola desde el confesionario, que casi le gritaba «¿Qué cuántas veces?». Pero Moya no escarmentó. Era tozudo el chiquitín. Yo creo que esta vez lo hizo por hacerse el valiente, después de aquel cachondeo que le sometimos durante toda la semana, porque íbamos en fila al comodoro y le preguntábamos «Moya, ¿qué cuántas veces?». En clase «Moya, ¿qué cuántas veces?». Y Moya ya estaba envalentonado. «Veréis el próximo viernes», dijo Moya. «Le voy a reventar el sonotón al bola». Y nosotros «¿Que no te atreves?». Y él «Ya veréis, ya veréis». Y llegó el viernes. El estudio se quedó medio vacío porque todos nos fuimos a confesar para ver la actuación de Moya. La cola que se formó en el confesionario del bola fue casi única en toda la parroquia. Nos dábamos empujones, algunos se quedaron en los bancos cercanos al confesionario para verlo más cerca, y Moya el primero. Por fin llegó el bola. Abrió la portezuela del confesionario y se introdujo despacio en él mientras se colgaba la estola. Moya dudó un poco. Esperó unos instantes. Nosotros le empujamos. «Venga, Moya, venga, atrévete». El bola asomó su cabecilla rosácea con el pelo blanco rasurado, como diciendo «¿Qué? ¿A qué esperamos?». La cola era de casi 20 chavales. Por fin Moya se arrancó hacia el confesionario, introdujo casi medio cuerpo en el confesionario, dirigiendo sus labios hacia el micrófono del sonotón que le ofrecía el confesor. Y nosotros desde fuera vimos a Moya doblado por la cintura con medio cuerpo en el confesionario y escuchamos la tos. Le salió una tos forzada, casi escandalosa. Nosotros nos retorcíamos de la risa y escuchamos ronronear al cura dentro del confesionario. A los pocos segundos, otra vez la tos, cada vez más fuerte. Y de repente sonó un golpe que enseguida dedujimos como un terrible bofetón, porque vimos a Moya caer hacia atrás disparado del confesionario. Se llevó la mano a la cara medio aturdido, se levantó despacio y se sentó en un banco. Algunos curas salieron de los otros confesionarios, mientras el resto de los alumnos mirábamos hacia nosotros interrogándonos con la mirada, pero nosotros rompimos la fila en un instante y nos dispersamos por la iglesia. Unos se añadieron a la fila de otros confesionarios y otros nos sentamos en los bancos más cercanos. Los del COU se nos acercaban. «Joder, qué pecado le ha dicho ese».
y nosotros rojos de la risa, y ellos, vaya penitencias que pone el bola. El bola se quedó solo, no confesó a nadie, abrió su breviario y estuvo leyendo con la luz encendida durante un largo rato. Después se quitó la estola y se marchó. Ni de Moya, ni de Muñoza he vuelto a saber nada. Del padre Fabián he sabido precisamente esta tarde. Había muerto. La 1 menos 2 minutos, y aquí estamos, Milenio 3. José Ramón de la Morena, pues recordando, viajando en el tiempo. Hoy todos viajamos un poco en el tiempo, ¿verdad? Y sacamos de nosotros, imagino, que escenas que nos han impactado. Quedan muchísimas cosas, quedan historias de todo tipo. Y quedan los cuentos, y queda la historia de los niños verdes, y queda el misterio. Vamos a recordar después algunas cosas de las que ponen la piel de gallina, Carmen, ¿sabes? Sí, ya cuando esté un poco más metidita la noche, que ya los niños se hayan ido a dormir, después de oír nuestro cuento de la cerillera, todo hay que decirlo, iremos con miedo. 7,5 grados en la Gran Vía y aquí en vivo y en directo. Nochebuena diferente, misteriosa, con Milenio 3. Esta música es una de esas. Bueno, esto se toca en vivo en la Acrópolis de Atenas, imaginaos el espectáculo. Y este es uno de esos tipos que nunca volvió a alcanzar la fama de esta canción y que sin duda demuestra que a veces algunos autores conectan con algo, yo no sé cómo llamarlo, la inspiración, y hacen cosas auténticamente mágicas. Esta música durante muchos años, en los que llamamos el misterio, significó algo así como unión, búsqueda, investigación, viajes, no sé, la tenemos ahí grabada y por eso esta noche pues suena en el aire de Milenio 3 para todos los amigos de nuevo de la cadena SER. Esto es de Yanni. Así que tienes tú el concierto del Taj Mahal de Yanni. Yanni, sí señora, a mí me gusta mucho. Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad, Katia. Ahí está aporreando, como yo, mágicamente un piano que no existe, Juanma Frasquet. ¿Aporreando con mis manitas o...? No, nosotros estamos aquí. Y por cierto, no comáis tanto rosco, que estáis poniéndoos como el Kiko, rosco, tarta, madre mía, esto parece hoy... Tú lo llamas rosco, pero es roscón. Roscón, sí, ¿por qué lo llamo rosco? Es otro de esos enigmas, porque ¿no? es más rural. Ya mucha honra. Claro, vamos a ver, Katia, ¿qué está contando la gente en el Milenio 3? Perdona, luego yo sé que me vas a matar, pero primero déjame que le mande un beso muy fuerte a mi familia, ya que hoy no estoy con ellos, que está muy triste, aunque hemos cenado muy a gusto aquí todos en la radio, pero yo sé que me están escuchando. Sí, pues porque llama a tu familia diciendo que es todo mentira. A la familia Collado, especialmente a Villa Rebeca, que nos están escuchando, y yo les quiero mucho y me da pena no compartir. A todas las familias, de todo el equipo y de las familias. Claro que sí. Claro que sí, a todos. Que vengan a vernos. Venga, vamos a ver, Katia, ¿qué está diciendo la gente en el milenio3@cadenaser.com? Porque, repito, 7640 palabra milenio, bloqueatio totale. O sea, es decir, hasta nuestros padres han enviado un mensaje y ha acabado devorado por el hiperespacio. Yo no sé esto cómo va, pero bueno, así es. En Navidad pasa de todo. Katia, ¿qué está diciendo la gente? Por ejemplo, Susana Domper nos ha mandado un mensaje muy bonito. Dice que estas Navidades para ella son muy especiales porque las está celebrando con su bebé, que le ha devuelto la magia de creer en la Navidad, ha decorado el árbol con todo fotos de su niño Daniel. Qué bien. Dice que ella se puso de parto escuchando el programa Milenio 3 que hicimos en homenaje a las víctimas del 11M y que quiere mandar un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todos los familiares de las víctimas del 11M y también a todos los miembros del equipo. Así que enhorabuena a Susana Domper por su bebé y le agradecemos mucho. Uno de los programas sin duda más duros que ha pasado este equipo en toda su historia, el más duro sin duda alguna, pero que también salimos reforzados de eso en el sentido de desear todo lo mejor a tanta gente que ha sufrido. Estos son momentos que seguro salen recuerdos de todo tipo, pero también para creer con fe en la vida. Y que nos mande una foto de ese árbol con las fotos de su bebé puestas. Sí, que la pondremos ahí en ikerjiménez.com, fotos de oyentes amigos. Bueno, Héctor nos dice que feliz Navidad, que él tiene un deseo para el 2005 que ojalá se cumpla, y es que él estuvo en la alerta OVNI el 25J en Madrid y desde las 11 hasta las 6 de la mañana y quiere que la repitamos, pero 2 alertas OVNIs al año, así que Héctor, y acaban con nosotros. Atención compañeras, porque en la última hora, que va a haber visitas de amigos, vamos a recordar momentos. Y yo os digo una cosa, cuando estaba montando ahí algunos cortes y escuchándolos, me emocionaba, os lo digo de verdad, de escuchar lo que pasó ahora hace 6 meses justo. ¿Te dais cuenta? Justo hace 6 meses, 25J. Increíble. O sea, yo creo que no fuimos conscientes, y me vais a permitir que ya estamos entre amigos, todos somos amigos, que lo que hicimos, lo que hicimos. Bueno, 8.500 personas. Yo me sentía como Mike Jagger en los Rolling Stones. Bueno, o como Yanni, casi. Un poco, bueno, espero no ser como Mike Jagger. Bueno, Amelia de Alicante nos dice que lo mejor de ella es la decoración navideña, porque dice que es de pesadilla en Navidad, porque es que ella resulta que es gótica y que lo decora todo así muy tétrico, pero que le encanta el programa Milenio 3 y que nos manda un beso muy fuerte de Navidad. Y para todos los góticos, que sabemos que
cada uno celebra la Navidad como le gusta, como quiere. Claro. Muchos mensajes también de oyentes en el extranjero. Por ejemplo, Pablo, desde Tarbes, en Francia. Oye, ¿sabes que creo que había llamado Mariano Revilla, desde Londres, nuestro jefe? Desde Londres. Que se comprando regalos de Navidad a Londres. Hay un abrazo muy fuerte. Pues anda que no entiendas, Katia, a ver qué nos traerá. No, siento cómo es Mariano. 36, Carmen y yo. Siento cómo es Mariano y Paloma, pero yo me imagino a Mariano vagando entre la niebla. Le va perfecto, las tinieblas de Londres, imaginando siempre sonidos. Yo le dije que grabara sonidos ahí para el equipo. Pero creo que esté paseando ahora por Londres con el cierre. Él es capaz. Bueno, pues nada, que nos llame. Pablo de Tarbes, en Francia, nos dice que nos escucha con su mujer y con su futuro bebé, que nacerá a principios de año. Oye, ¿cuántos niños estamos haciendo? ¿Cuántos niños? Sí. Vamos a ser padrinos de muchos, Ay, a ver si es verdad, que a mí me da ilusión. Dice que por esa zona se celebra lo tradicional de la Nochebuena, que no tiene nada más que contarnos extraordinario, solamente desearnos feliz Navidad a todo el equipo. Es extraordinario porque es la magia de la tecnología, que nunca debemos olvidar lo que alguien nos escriba desde Francia y lo estamos leyendo. También otro oyente que quiere saludar a Juanma Frasquet, dice que pase lo que pase, ahí está Juanma Frasquet con sus músicas que dan miedo, no lo sabe usted. Sí, además Juanma y miedo empiezan a ser ya sinónimos. Una tradición que nos llega desde Málaga, dice que en su pueblo, en la estación, este año ya no ha podido desplazarse hasta allí porque está trabajando, pero que su tío comenzó un año a contar, su tío Joaquín empezó a contar lo que serían pues pequeños cuentos navideños, algunos con un poquito de miedo, y al final toda la calle se fue sumando a esas tradiciones navideñas y ahora ya es algo mítico en su pueblo, en la estación. Vamos a seguir, Katia. Paramos un momento aquí, vale, porque tenemos esa nueva vía. Katia está recopilando todos vuestros mails. Mensajes, mira, de Carolina del Norte, de Idaho, en Estados Unidos. Sí. Un montón de oyentes que tenemos en el extranjero, que están todos pasando una Nochebuena y están con nosotros. Vamos a ir espaciando, igual antes del final de la hora te vuelves por aquí, Katia, ¿vale? Hasta luego. Y seguro una cosa, que habrá gente que estaba contando ya historias de miedo, que no se olviden que vienen después. Voy a tomar un vinito, Si no hace falta que le digamos nada, está ahí dando buena cuenta. Triste. Sí, no, yo lo veo más feliz que nunca. O sea, a partir de ahora se va a pasar todas las Nochebuenas aquí. Esta música también es preciosa, qué bonita esta música con la que vamos a hablar de un tema también enigmático, también inquietante, que es la estrella de Belén. Esa estrella que surcó el cielo e hizo que empezara una historia que ha cambiado la vida de mucha gente y la historia de muchos pueblos. La estrella de Belén. Da igual las culturas, aquí las unimos y las fusionamos. Esto era el último samurái. Quiero aprovechar, aparte de que está aquí Juanma Frasquet, que es nuestro piloto habitual, para todos los pilotos que manejan esta nave del misterio, para todos ellos, para todos los que han estado también, para gente pues como Javier Rodríguez, como Antonio Bravo, como Carlos Nicolás, como Juan Aranaz, todos nos recordamos a todos que son una figura fundamental. Y me dice Katia, desde precisamente la nave del misterio, que ya están los mensajes. La estrella, no vamos a cerrar. Nos ha traído los mensajes del 7640, la pantalla se ha iluminado. Tú sin pantalla estabas un poco huérfana, Sí, la verdad es que eso de no ver a los amigos que nos escriben, que nos van poniendo las cosas que vamos comentando segundo a segundo, pues estaba un poco mosqueada diciendo, pero bueno, no hay mensajes Carmen en Nochebuena. Porter, estrella de Belén, ¿qué era? ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta? Dice que la estrella de Belén precedía a los Reyes Magos hasta que se paró encima del lugar donde estaba el niño Jesús, y en la antigüedad se defendía a la estrella como verdadera. El teólogo Orígenes, en el 185 al 253, decía que estaba próxima a la naturaleza de los cometas. Muchas hipótesis aparecieron para explicar el milagro de la estrella de Belén, tratándolo como un fenómeno astronómico real. Unas hipótesis apuntan al brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos, por lo que difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario. Otros señalan el paso de un cometa, concretamente del Halley, pero este ya había transitado por nuestro sistema solar el año 11 antes de Cristo, bastante antes del nacimiento de Cristo. Los hay también que atribuyen la estrella a una supernova, que es una explosión de un sol cuya brillantez, cuando esa luz tan brillante que emite, puede verse durante meses, incluso de día, pero no hay registros históricos de esa época al respecto, pese a que sí lo hay de novas observadas en el 135 antes de Cristo y el 173 después de Cristo. La opinión que más adeptos tiene y la que parece más razonable y aceptada la propuso el astrónomo Johannes Kepler en 1606. Para Kepler, la estrella de los magos no fue otra cosa que la rara triple conjunción de la Tierra. ¿Triple conjunción? De la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por Piscis. En esta conjunción los planetas se ven como uno solo, lo que los hace una luz muy brillante. Los cálculos de Kepler determinaron que la conjunción se dio en el año 7 antes de Cristo, lo que resulta compatible con las fechas asignadas al nacimiento de Jesús.
La estrella de Belén y su misterio. Y entramos ya en los misterios, amigos. Entramos ya en las narraciones, en las historias. Escuchabais a José Ramón de la Morena confesándonos una parte de su vida que se ha quedado impregnada en el alma, ¿no? Hay cosas que es como un imperdible, que se quedan ahí en el corazón, y a veces en momentos como estos surgen. Yo creo que Milenio demuestra en noches como hoy que, ante todo, a pesar de que seamos el programa del misterio y el miedo, hay una cosa por encima de eso, que es la positividad. Claro que se puede hablar de miedo y de misterio siempre desde el punto de vista positivo. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque Carlos Barroso, el que faltaba, desde su lugar en el tiempo y el espacio, nos habla de niños. Sí, de que los niños seguramente hoy, muchos, están escuchándonos. Bueno, ya habéis visto que hay niños que hacen hasta las promociones de Milenio 3, pues vamos a empezar a hablar para ellos. Tenemos 2 cuentos, uno de ellos fascinante. Escuchamos a Carlos Barroso. En estos días, los niños son protagonistas. Desgraciadamente, siempre son pocos los minutos que podemos ofrecerles en programas como Milenio 3. A pesar de eso, sabemos que son miles y miles los jóvenes amigos que nos siguen. Y en honor a todos ellos, queremos realizar un viaje muy especial en busca de historias que a buen seguro les harán esbozar una sonrisa. El equipo de producción de la cadena SER ha recreado un cuento clásico e inmortal, y también ha querido que esta noche conozcamos lo que hace mucho, mucho tiempo cuentan que ocurrió en un pueblecito ya olvidado llamado Baños. 1:18. Me comenta Katia Rocha que en el 7640 están llegando los mensajes, pero que han llegado solo a partir de la 1. A pesar de eso, estamos ya en plena conectividad. Y los amigos del mail, por supuesto, también continuad enviando mensajes, porque Katia los va a leer. ¿Qué teníamos de premio, Carmen? Que no me acordaba ya. Pues mira, tenemos 3 cestas de Navidad en las que hay cosas que siempre desde Milenio apoyamos, como son los libros La Noche del Miedo, ese último libro que has escrito y que está teniendo mucho éxito. Te están felicitando muchos. Está por aquí la esposa de Juanma Frasquet, que decía que no se lo puede acabar, pero no porque fuera muy pesado, sino porque le daba mucho miedo. También un libro clave para estas fechas, con la figura de Jesucristo, que es la Sábana Santa. ¡Hombre! Los cuentos que se van a poner hoy en Milenio 3, todas estas dramatizaciones que estamos incluyendo en el programa. Como no, los programas de Milenio 3 que tan perseguidos están, y las dramatizaciones. Madre mía. Bueno, pues ahora os voy a contar una pequeña historia. Ya que escuchábamos a José Ramón, yo también voy a hacer un poco de abuelo cebolleta, y voy a contar historias que son muy propias. Vamos a ver, porque quiero presentar lo que viene ahora, que han hecho ni más ni menos que ese Dream Team, ¿no? Que también ha hecho el cuento de la cerillera, que luego vamos a escuchar. Por aquí van a pasar Primitivo Rojas, Rafael Romero Marchén, Jacinto Montes de Oca, Paco Barrero, Antonio Muñoz, Juan Antonio Merayo en los mandos de la nave del misterio de la producción, Mariano Revilla la dirección. Y yo escribí esta historia porque hace mucho tiempo encontré un libro en una vieja librería. Era un libro de tapas naranjas, y aquella tapa me marcó. Era una tapa en la que, una portada en la que aparecía el grabado de un viejo pueblo, un pueblo con su campanario, con sus casas, uno de esos pueblos que cuenta la tradición, cuenta la leyenda, cuenta el rumor, que fue absorbido por las obras de un pantano. Un pueblo que quizá está, aunque sea sumergido, bajo esas ciénagas. Un pueblo que le decían Banjos. Bueno, pues aquella portada aparecía esa imagen de la aldea con 2 niños, pero no eran 2 niños normales. Era el año de 1887, y esos niños iban con una especie de pijama luminoso. Esos niños tenían un color diferente. Les llamaron los niños verdes, y sus rostros se quedaron grabados, como decíamos antes, como ese imperdible en el corazón. El libro se llamaba, de Jacques Vergier, Los extraterrestres en la historia. ¿Es una leyenda? ¿Es un cuento? ¿Pasó de verdad? ¿Es una rememoración de hechos que ocurrieron en la Inglaterra del siglo XII, en Woolpit, como algunos dicen? Yo no lo sé, pero lo he escrito con todo lo que pude investigar en su día. Ocurrió en un pequeño pueblecito y lo hemos dramatizado. Algunos dicen que el pueblo estaba en Cataluña, otros en la Sierra de Béjar. Banjos, los niños verdes. Es un cuento para niños y también para mayores. Actúan en él niños y mayores, pero los protagonistas son 2 jóvenes que parece que venían de otro lugar lejano, de otro tiempo, de otro espacio. Aparecieron en una cueva llenos de miedo. Lo escuchamos, Los niños verdes de Banjos, en la SER. Una tarde de enero de 1887 ocurrió algo en un pequeño pueblo de la Sierra de Béjar. Algo que, a pesar de que la aldea hace tiempo que ya no existe, se sigue rumoreando en la voz quebrada de los vecinos de la comarca.
Banjos era un recinto de casas de piedra. Vivían en ella 3 docenas de labradores, gente humilde acostumbrada a faenar duramente en el campo de sol a sol, a cuidar la tierra y a pastorear el ganado que les daba para vivir. Todo transcurría con normalidad, hasta que en aquella jornada una tremenda explosión sonó en mitad del monte, un estruendo seco que los llenó de miedo. ¡He encontrado algo! ¡Venid todos! He encontrado algo cerca del pico de los lobos. ¡Rápido! Manuel Iglesias fue el primero en alertar al grupo de personas que aún se encontraba en el pueblo, resguardándose de la repentina tormenta. En fila india, ascendieron por los riscos siguiendo sus indicaciones, y ante la profunda boca de una cueva se detuvieron. No temáis. Dentro hay gente. He visto a 2 personas muriéndose. Acompañadme. Presos de un temor reverencial, los hombres y mujeres de Banjos fueron entrando poco a poco en la gruta, encendiendo teas y antorchas con aceite. Daba la impresión de que algo había estallado allí dentro, pues una densa humareda lo envolvía todo. Allí están. Miradlos. ¿Veis cómo no os mentía? Instintivamente las mujeres quedaron atrás, acurrucadas en sus ropajes negros, y los hombres cogieron firmemente sus hoces y azadas. Al aproximarse unos pasos más, su tensión se relajó al ver aquello. Eran tan solo 2 niños, los que agarrados de la mano temblaban de miedo al final de la cueva. Estimados amigos, jamás me he encontrado con un caso semejante. Esto es inaudito. Por un lado no sé cómo actuar y por otro pues, me avergüenza llamar a mis superiores. Pero ¿quién iba a creer que nos está pasando esto? Que suban esos 2 niños al despacho. Don Ricardo Calvo, juez de paz de la comarca, no podía dar crédito a lo que le contaban. Sabedor de la seriedad de aquellas gentes, no dudó en citar a los 2 misteriosos muchachos encontrados tras la explosión dentro de las entrañas de la tierra. Pero esto es increíble. Virgen Santísima. ¿Quiénes sois? Cuando el alguacil llevó a las 2 criaturas ante el orondo juez, este estuvo a punto de caer de bruces al suelo por la impresión. Detrás de las 2 enigmáticas figuras, el campesino Manuel Iglesias sonreía ufano. Como yo no le mentía, don Ricardo. Ve cómo es verdad todo lo que le dije. Esto no puede ser. ¿Qué clase de pigmentación es esa, alguacil? Hemos restregado y frotado con jabón y no se da. No hay manera. Los ha examinado don Cristóbal durante horas. Si lo desea, le mando llamar. Ahora mismo. ¿Y vosotros, pequeños? ¿De dónde habéis venido? ¿Qué? ¿Acaso no sabéis hablar? Efectivamente, aquellos 2 niños no podían pronunciar una sola palabra. El tono verde de su piel y sus ojos grandes del mismo tono habían sorprendido al viejo médico, que subió las escaleras mesándose los cabellos. Don Ricardo, esto parece obra de magia. Los muchachos, excepto por su color, son igual que cualquiera de nuestros chicos. El de la derecha es una niña y el de la izquierda un niño. Exteriormente son idénticos. La boca es como la nuestra. Eso sí, le informo de que no han querido probar bocado hasta que uno de mis ayudantes trajo unos tubérculos y judías. Eso es lo único que han ingerido. ¿Se tratará de alguna misteriosa enfermedad, don Cristóbal? Imposible. En todos mis libros no vienen unos síntomas de este tipo. Además, no tienen huellas dactilares. Miren sus dedos completamente lisos. ¿Y se ha fijado en la extraña ropa que portan? Los 2 niños, que aparentaban unos 7 u 8 años, vestían sendos monos plateados de una pieza, brillantes, sin aberturas, cordeles ni cremalleras, algo que en aquellas tierras jamás se había visto. ¿De dónde habéis venido, muchachos?
La pregunta la repitieron día y noche sin obtener ninguna respuesta de aquellos que, ingiriendo solo unas pocas verduras, miraban con sus grandes ojos extrañados todo lo que sucedía a su alrededor, sin soltarse de la mano ni por un momento. En el pueblo, mientras tanto, había un auténtico debate. Tendríamos que informar a la autoridad provincial, es nuestro deber. No sé. Creo que lo más aconsejable es mantenerlos aquí y estudiar su anomalía. Si denunciamos su presencia, jamás volveremos a verlos. Por increíble que parezca, fueron pasando las semanas y llegó la primavera. Los niños de Banjos, adoptados por la pequeña aldea, se interesaban por todo a pesar de no poder hablar. Sentían curiosidad ante todo lo que les rodeaba y observaban atentamente a plantas, animales y personas. El 21 de marzo respondieron por vez primera a la gran pregunta. Y lo hicieron a su manera, en mitad de la pequeña plaza del pueblo, señalando al cielo, apuntando con sus manos a la inmensidad de las estrellas, como queriendo indicar el lejano lugar de donde procedían. Son niños de otra tierra perdida en el espacio, señor juez. Lo están diciendo. A lo mejor llegaron en un cometa de esos. Esto es tan extraño. Creo que vienen de otro lado. ¿Y cómo llegaron hasta esa cueva de la sierra? ¿No se da cuenta que todo esto es un disparate en sí mismo? Cuentan que aquella misma noche los dos hermanos, venidos de alguna parte, sonrieron por vez primera. Sus dientes pequeños y blancos asomaron a través de sus labios verdes y finos. Quizá querían agradecer el buen trato de aquellas nobles gentes que siempre, cada tarde, les traían agua y verduras, pues aquella parecía ser la única dieta que aceptaban. A eso de las 12 de la noche, subieron al pico de los lobos con todo el pueblo tras ellos. Llegados a la boca de la cueva, los dos chiquillos cogieron una rama y dibujaron en la tierra, como queriendo dar a entender un mensaje en clave. Trazaron un círculo y otros 3 más pequeños alrededor. ¿Lo ve, señor juez? Eso significa, a mi parecer, que proceden de un mundo lejano que posee 3 soles. Esto es maravilloso. Pero, ¿os vais a marchar? ¿Nos vais a dejar aquí? Quizá, amigo Manuel, su misión ya ha terminado. Han observado nuestros trabajos, nuestra alimentación, nuestro rudimentario modo de vida. Seguro que han tomado buena nota de todo y ahora deben terminar su trabajo. Yo no quiero que os marchéis. Os queda mucho por ver. No os vayáis, amigos. A las palabras sinceras de Manuel Iglesias, el hombre que los encontró, los niños de Banjos respondieron de un modo distinto. Sonriendo se acercaron a él y le pusieron la palma de la mano en la frente durante unos instantes. El noble campesino estaba afligido de emoción. Eso debe ser un saludo de despedida en su planeta. Un adiós y un agradecimiento. ¿Lo ve? No puedo ir con vosotros. No me podéis llevar a vuestro mundo. A las súplicas de Manuel, los chicos no quisieron responder. Por una vez a ellos también les cambió el rostro, como si hubieran sentido una gran tristeza al dejar aquel lugar que por más de 2 meses había sido su hogar. Agarrándose de nuevo, los 2 diminutos amigos entraron lentamente en la cueva, una gruta de la que de pronto comenzó a salir humo. Solo un grupo, aun temiendo que hubiese una nueva explosión, se quedó allí a la misma entrada del pico de los lobos. Pasados unos minutos, se escuchó un estruendo que los obligó a tirarse cuerpo a tierra. Segundos después, y siempre según contaron los más viejos del lugar, una estrella fugaz, de un tono verdoso y resplandeciente, atravesó el firmamento con una gran cola de luz. Algo majestuoso que se fue alejando, mientras juez, médico y Manuel, el campesino, agitaban sus manos y sus pañuelos, gritando al mismo tiempo: hasta siempre, amigos.
Varias generaciones y familias de la abrupta Sierra de Béjar han contado a sus nietos esta increíble historia. Hoy, por desgracia, ya no quedan ni siquiera aquellas viejas casas de piedra. Banjos ya no existe, y es solo un recuerdo en los antiguos libros. Sin embargo, parece que todavía algo raro ocurre cada cierto tiempo en la gruta del Pico de los Lobos. Hay quien dice, aunque no se ha podido comprobar, que cada 21 de marzo, justo el día que nace la primavera, un humo misterioso emerge de las entrañas de ese lugar. Un humo en el que muchos, hablando muy bajo y guardando el secreto, aún recuerdan la historia de aquellos dos niños que llegaron del espacio. Milenio 3 en la SER. Con Alex Jiménez. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Se nota que es Navidad, La verdad es que es todo un tremendo rollo bueno y positivo. Y además hasta nostálgico, ¿no? Cuando escuchamos historias como la de los niños verdes de Banjos. ¿Ocurrió así? ¿Pasó así? Al menos yo me la imaginé así. Esta es otra de las músicas que también están pasando porque son importantes para nosotros. Siempre que haga una dramatización del equipo de producción de la SER, para mí, no lo digo sin rubor, esos genios que hacen cosas que nadie hace, pues esta música suele ir después, pegadita, para que la gente reflexione un poco, piense en lo que ha escuchado. Ese teatro en el aire. Hace más de un siglo algo pasó en un pueblecito que ya no existe. Se habla de dos niños verdes. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué mensaje traían? ¿Qué era mensaje? Mensaje es el vuestro, ¿verdad, Carmen? Claro que sí. Ya tenemos arreglado ese 7640, palabra clave Milenio, y nos estáis dejando muchos mensajes. Hay mucha gente escuchando la radio esta noche que esperaba oír Milenio 3, el misterio en la noche de Nochebuena, Navidad. Vamos con Juan de Lorca, que nos decía: gracias, aunque estoy de fiesta, os estoy escuchando con un auricular pequeño. O sea, que aquí está chunda por un lado y con el auricular y Milenio por el otro. Escuchando a los niños verdes de Banjos. Está muy bien. Queridos amigos, en la Alerta OVNI 2004 tuve el más hermoso encuentro, pero con la vida. Ese día, en ese momento, mientras oía el programa, ella decidió nacer. Bueno, increíble, nos estamos dando cuenta hoy. Qué bonito además que precisamente hoy lo cuenten. Te das cuenta que se puede contar en otro momento y la gente está contando ese sentimiento hoy. Cantidad de niños, Más niños, que dicen que la natalidad va mal, pero en Milenio 3 va muy bien. Queremos Hola, somos Nico y Nuri y os estamos escuchando de regreso a casa desde la carretera con nuestro futuro bebé que ya os oye desde la barriga. Os deseamos lo mejor en el 2005. Pues claro que sí, nosotros también os deseamos que ese niño llegue con un pan debajo del brazo y que os traiga muchas alegrías. Lo vuestro sí que es un premio y no el gordo de la lotería. Besos. Zorionak eta urbe berri on. Espero haberlo dicho bien. Sí. Equipo, gracias por vuestra compañía en esta noche. Iker, en nuestra tierra es Rosco. En mi tierra somos también. La capital de Euskadi, nos dice Begoña. Vitoria. Rosco, por eso digo yo Rosco y es Roscón aquí en Madrid. Claro. Pero bueno, ya veo que no me va a quedarme ni un trozo, lo estoy viendo a través de la pecera, y no veo ya que nada. José nos dice: en esta noche en la que estoy solo trabajando y no puedo estar con mi familia, quiero dar las gracias por las noches de entretenimiento que nos dais. ¡Feliz Navidad! Gracias por estar ahí. Ya no me siento tan sola, nos dice Belén desde Donosti. Estoy acostada con 38 de fiebre, pero por nada del mundo me perdería este especial de hoy. Gracias por asustarme así de bien. Nos dice Monse desde Plasencia. Hola, somos Gabriel y Carol de Barcelona y estamos intentando dormir a nuestra bebé Naomi. Creo que ni ella ni nosotros dormiremos esta noche. Oye, los niños sin duda son protagonistas y aquí en la radio nada es casual, surge así de repente, por el azar. Y tenemos una cosa más para los niños, Tenemos una cosa más, que es un cuento que os voy a ser sinceros. Haberlo hablado con vosotras antes fuera, y es un cuento que da un poco de cosilla, ¿no? La cerillera. Yo voy a quedar muy mal. Mi incultura en cuentos es grande, porque yo desde pequeño, en vez de leer cuentos, leía los libros de los niños verdes de Banjos, y claro, así hemos acabado. Pero el cuento este de Andersen no lo conocía, lo estaba escuchando, y claro, es impactante, sí, es impactante. Vamos a escucharlo ahora, pero antes tenemos cosas increíbles. Vamos a ir contando curiosidades de la Navidad. Pero Carmen, hay una cosa que nos ha impactado muchísimo. En Córdoba, en el pueblo de Fernán Núñez, hay una estatua muy especial. Vamos a hablar, Juanma, de animales. Vamos a hablar de sonidos que pueden escucharse noches como esta en los montes. Bueno, animales, lobos, hienas en algunos puntos del planeta. Los animales siempre han estado envueltos de una serie de facultades que van mucho más allá de lo que suponemos por la lógica. ¿Quién no ha ido a escuchar historias como la de ese perro que ha caminado
cientos e incluso miles de kilómetros porque fue abandonado en una carretera y llegó hasta la casa de sus dueños, lleno de heridas. Creo que es un buen momento, Carmen, para lanzar otra proclama. Nosotros tenemos un perro, muchísima gente tiene perros, animales. Nos parece increíble que haya personas en fechas como esta, que sean capaces, ¿no?, de abandonar a un ser como un perro. Y a veces la magia, el misterio se revela contra esa gente, y los perros nos dan muestra de que a veces están muy por encima de los humanos. Hablo de los perros porque ha sido quizá el animal más cercano y el que más se ha estudiado. Por favor, escuchadme atentamente esta historia porque es increíble, pero real. Y vamos a escuchar a Patricia Salas en Tierra Santa. Vamos a esperar un poquito porque creo que merece la pena escuchar antes a Antonio Luis Moyano. Juanma, no sé si tenemos preparado a Antonio Luis Moyano. Esto ocurre en Fernán Núñez, pueblo de Córdoba, y para que os hagáis una idea muy breve, vais al pueblecito y vais a encontrar una estatua, pero no de un alcalde, no de una persona importante, un político, un escritor, no. Es la estatua de un perro moro, y está ahí, puesto perfectamente fotografiado en piedra. ¿Por qué se merecía este perro en estatua? ¿Qué hacía este perro? Le llamaban el perro de los difuntos. Nos lo cuenta el hombre que mejor investigó esta historia. Y queremos ya, 7640 también, si conocéis historias, si os ha pasado historias con vuestras mascotas. Estoy seguro que sí, historias que parecen dignas de Milenio 3. Nos adivinan el pensamiento, ¿verdad?, estos animales tan bondadosos. Vamos a conocer, 2 menos 20, provincia de Córdoba, Fernán Núñez, la historia de Perro Moro. Pues esta es una historia realmente entrañable, la de un perro moro, que en la localidad de Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, pues este perro tiene erigida una estatua en la plaza central del pueblo en memoria de la leyenda que se generó en torno a la conducta de este animal, que durante aproximadamente 12 o 13 años pues tenía la extraña costumbre de acompañar a las comitivas fúnebres, con la insólita conducta de que incluso iba al velatorio del difunto antes de que se reuniesen allí los familiares de la persona que había fallecido, ¿no? Era una conducta que realmente dejó perplejos a todos los habitantes de esta localidad. Perro Moro, ahí está. Por ejemplo, tú con UFO, con tu perro, ¿qué nos podrías decir así para que la gente se anime? ¿Qué pasa a una persona que está unida a su animal de compañía? Es que pasan cosas. Incluso hubo un estudio científico que luego transcribieron algo así como sería de perros que adivinan cuándo llegan sus dueños a casa. Hubo un estudio de por qué. Decían, el olor, parecía que no era eso exactamente, los sonidos, bueno, parecía que había una especie de presagio. Por ejemplo, con un perro. Por ejemplo, UFO, cuando llegamos de la radio, no es el sonido de nuestro coche, no puedo identificarlo, es el sonido de un taxi. Vamos cerrados. Cada vez el taxi es diferente, por lo cual no es el sonido siempre del mismo coche. Y él ya, cuando estamos aún metidos dentro del coche, antes de bajar del taxi, ya sabe que hemos llegado. Cuando voy por la calle, justo debajo, cuando paso por la ventana, ya sabe UFO que estoy llegando a casa. Me espera siempre en la puerta, sentado, esperando a que llegue. Simplemente por mi caminar. A veces no llevo tacones, otras veces sí. Sí, no es el sonido, no es el sonido. No es el sonido, no lo puede distinguir. Hay muchos estudios que se han hecho, Iker, desde hace años. Muchos científicos, veterinarios, etólogos, naturalistas y demás estudiosos del mundo animal afirman estar seguros del poder de algunos animales para anticiparse a los acontecimientos e incluso tener telepatía con sus dueños. Uno de los especialistas que más ha experimentado con los animales es Rupert Sheldrake, que estudió filosofía en Harvard y naturismo en Cambridge. Según su experiencia, estas conductas anticipatorias podrían tener relación con capacidades extrasensoriales, como te decía antes, como la telepatía. Sheldrake ha recogido casos realmente impresionantes, impactantes, como el de la dueña de Jackson. Jackson era un perro de Virginia, Estados Unidos. Esta mujer estaba casada con un capitán de barco que pasaba mucho tiempo pues en el mar, embarcado. Su vuelta a casa era imprevisible, pero gracias al perro, la mujer sabía perfectamente cuándo atracaba el barco de su marido. Jackson, con sus ladridos continuos y su comportamiento nervioso, salía de casa y se colocaba al pie de la carretera, mirando en dirección al lugar por donde siempre aparecía el coche de su amo. Fíjate hasta dónde llegan los casos y la conjunción entre el dueño
y el animal de compañía. Eso es que además yo, estoy convencido a veces parecen personas, ¿eh? No, yo de esto, sabéis que siempre soy absolutamente ajeno, equidistante a los temas. Yo de esto es que tengo las pruebas, o sea... Y otro caso fue el de un pastor escocés que vivía en Moscú. Su dueño cayó enfermo durante unas semanas y al final pues murió. En todo el tiempo que duró la enfermedad, el animal no se movió ni un momento de su lado, y una vez muerto, el perro estuvo velando el cuerpo de su amo. Fue tal la tristeza del animal por la muerte de su dueño, que tras estar tumbado varios minutos en el regazo del hombre, se suicidó tirándose por la ventana. Otro ejemplo de fidelidad canina es el de Joe. Cuando su dueña perdió a su marido, el animal se escapó de casa. Ya le daban por perdido, pero un día que la viuda acudió al cementerio a visitar la tumba, se encontró a Joe sobre la lápida de su amado dueño. Lo sorprendente del caso es que el perro no había ido nunca a ese cementerio y además no había vuelto a ver a su amo desde que éste ingresó en el hospital. Hay perros que incluso se han hecho famosos por sus andanzas. En Italia, en la ciudad de Perugia, vivía un perro llamado Lampo, que era conocido porque solía viajar por todo el país en tren. Subía y bajaba de los vagones, todos los conductores ferroviarios le conocían y parecía saber incluso los horarios de los trenes. Viajó a Roma, a Milán, a Turín, pero después de unos días cogía el tren de vuelta y regresaba siempre a su domicilio. Increíble. Esto lo pudieron comprobar varios reporteros de la televisión italiana, que un día entero le siguieron. Lampo vivía además con una familia y cuando ésta se iba de vacaciones a la playa, el perro los seguía y los encontraba en el lugar donde estuvieran, y siempre Iker viajando en tren. Cuando el perro murió, el alcalde de la ciudad le dedicó una lápida en la que todavía hoy se puede leer: al perro viajero de Italia. O sea, que acabamos de descubrir que no solo en España, en Fernán Núñez, Córdoba, está ese monumento, ¿no?, al perro de los difuntos, al perro moro, sino que en Italia tenemos otro monumento a Lampo. Pero no solo los perros sí que tienen este tipo de actuaciones tan impactantes y tan extrañas a la vez. El emperador indochino Yalong, que murió en 1880, tenía en su ejército un viejo elefante al que puso varios anillos de plata en sus colmillos. Al morir el emperador, el animal se entristeció tanto que decidió retirarse a las montañas Anamitas. Allí vivía como un ermitaño, pero una vez al año, justo en el aniversario de la muerte de su amo, bajaba de la montaña y acudía hasta la tumba del emperador. Durante 50 años no falló ni una sola vez en su visita anual a la tumba del que había sido su dueño. Y como no, animales que en innumerables ocasiones han predicho la muerte de sus amos. Por ejemplo, el gato de Winston Churchill. Cuando éste se encontraba enfermo en cama, no se movía del lado de su amo, pero una noche comenzó a maullar estrepitosamente, queriendo salir de la habitación. A la mañana siguiente se encontraron a Churchill muerto. Madre mía, increíble, ¿eh? Genial ese repaso, Carmen, pero es que Perro Moro hizo más cosas. Escuchamos a Antonio Luis Moyano. Es decir, no se trataba de ninguna respuesta condicionada pues a los sonidos de las campanas de difuntos, sino que el perro se aproximaba a la puerta de la vivienda antes incluso de que comenzase el velatorio. Incluso se cuenta una historia verídica, según pues las decenas de testimonios que yo tuve oportunidad de recopilar, de que como en cierta ocasión pues el perro estuvo descansando en la cuneta a las afueras del pueblo, hasta que justo cuando anochecía entraba un vehículo procedente de Barcelona. Pues bueno, el perro se levantó de su letargo y empezó a seguir con paso acelerado a ese vehículo. Bueno, pues ese vehículo era un coche fúnebre que venía de Barcelona y en cuyo interior descansaban los restos sin vida de un emigrante de Fernán Núñez que había fallecido en Barcelona y cuyo último deseo era que lo enterrasen en su localidad de origen. Es decir, que este animal tenía un olfato que le hacía presentir la muerte incluso a 800 kilómetros de distancia. Y seguimos con más animales, y que está demostrado y además estudiado científicamente que algunos gatos intentan descolgar el teléfono cuando suena, pero no cuando suena siempre, solo si es su amo el que llama. Es tremendo. El biólogo Rein denominó a las facultades extraordinarias de los animales rastreo parapsicológico. Otros estudiosos determinaron que los animales son telepáticos, mágicos, sacros y premonitorios. Pero lo cierto es que nadie sabe
a ciencia cierta en qué se basan estos animales o cuál es el criterio a seguir. Y un animal puede encontrar a su amo tras recorrer caminos, calles, atravesando montañas y ríos, tienen, ¿no? Claro, que nunca antes ha visto. Los científicos sí que, como te decía, no se ponen de acuerdo en la explicación de estos fenómenos. Algunos dicen que pueden detectar campos energéticos invisibles para el ser humano, pero que ellos sí que los detectan y por eso hacen esta serie de cosas tan extrañas. El GPS interno de los animales. Vamos a escuchar un cuento del que luego Katia nos va a contar alguna cosa interesante. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué repercusión tuvo? Es una historia que yo decía que tiene su cosa de tristeza. Y por lo que he visto, con muchas amigas, con vosotras, es que ha quedado muy impregnado en la gente. Y ha sido muy impactante, ¿no?, para ellas. Es La Cerillera, y la ha compuesto para todos vosotros, para los niños también, el equipo de producción de la cadena SER. Vamos a viajar en el tiempo, en el espacio. Vamos a convertirnos todos por unos momentos en niños. Una fría tarde de invierno, hace mucho, mucho tiempo, una niña pequeña vendía cerillas por las calles. ¡Cerillas! ¡Vendo cerillas! Señor, ¿quiere una cerilla? Marta, chiquilla. Cuando se hizo de noche empezó a nevar, pero la niña no se atrevía a volver a casa, porque no había vendido ni una sola cerilla, y su madrastra le reñiría. De todas formas, como era Nochebuena, había mucha gente por todas partes, apurando los últimos momentos para hacer sus compras. ¡Feliz Navidad, Wilson! Al cruzar la calle, la niña tuvo que echar a correr para no ser atropellada por el carruaje. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Marta! Entonces perdió las zapatillas que habían pertenecido a su madre. Estaban muy viejas y tan dadas de sí, que le quedaban enormes. Unos muchachos recogieron las zapatillas, pero en vez de devolvérselas, dijeron: esta me la quedo para hacer una cuna a mis hijos. Cuando los tenga, yo con esta me haré un trineo. Los chicos salieron corriendo. Así de grandes eran las zapatillas. La pobre niña tuvo que seguir caminando descalza. Los pies se le iban enfriando cada vez más y más. No paraba de nevar. El frío cada vez era más intenso, lacerante, incluso dolía. Agradeció mentalmente haber dejado crecer su melena, porque en esos momentos le daba calor en su cuello, como si llevara una bufanda. Al cabo de un rato, cansada y aterida, se sentó en un rincón abrigado entre dos casas y se acurrucó cuanto pudo para taparse los pies con la falda. Era tarde. Se acercaba ya la hora de la cena. La gente empezaba a retirarse al calor del hogar, ese día más cálido que nunca, porque era Nochebuena. Todos iban abandonando las calles paulatinamente. El sonido de las voces iba disminuyendo, hasta convertirse en un murmullo. Cada vez se oían más lejos las voces, hasta casi desaparecer, a la vez que las calles se iban quedando desiertas. Las casas se llenaban de luz y del regocijo familiar, de la alegría de estar todos juntos en un día tan importante. En cuanto se me calienten un poco los pies y las manos, vuelvo a casa. Por un momento, miró una de las cajas de fósforos. Puedo encender una y así me calentaré un poquito. ¡Oh, cómo quemaba! ¡Y qué luz tan cálida daba! Fue tan reconfortante sentir el calor de la humilde llama, que la niña creyó que se encontraba delante de una estufa de hierro y con un fuego magnífico ardiendo en su interior. ¡Qué calorcito! ¡Qué bien se está! Acercó los pies a la estufa, pero en ese momento la cerilla se apagó y con ella desapareció también el calorcillo y volvió el frío. Sin embargo, la niña no se desanimó. Encendió otra cerilla y se encontró como dentro de una habitación con la mesa puesta. ¡Oh! ¡Y qué mesa tan magnífica! Tenía un mantel blanquísimo con alegres bordados rojos y verdes, platos de fina porcelana, también un apetitoso pavo asado relleno de ciruelas, manzanas y trufa que olía como recién horneado. De repente, cuando se disponía a clavar el tenedor en el pavo,
misma. Justo en ese momento, de nuevo la cerilla se apagó. La niña no perdía el ánimo a pesar de todo. Al prender la tercera cerilla, se encontró sentada al pie de un precioso árbol de Navidad, adornado con muchas velas, todas ellas encendidas, bolas de colores, lazos y guirnaldas, y también estampas como las de los escaparates. En el suelo, cajas con regalos envueltos en papeles brillantes y con grandes lazos de seda cual más bonito. Tendió los brazos hacia los paquetes y... la cerilla se apagó una vez más. Las velas del árbol subieron y subieron hacia el cielo, y la niña, al levantar los ojos, observó que eran las estrellas. Se quedó mirándolas hasta que vio caer una que dejó una larga estela de luz. Aquello le hizo recordar a su abuela. Cuando una estrella cae, quiere decir que el alma de una persona buena sube al cielo. Ella había sido la persona que más la quería en el mundo, pero había muerto hacía poco tiempo. En ese momento, encendió otra cerilla más, y en medio del resplandor apareció su abuela, radiante, dulce y cariñosa, como cuando estaba viva. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Llévame contigo! No quiero que te vayas cuando se apague la cerilla. No desaparezcas como la estufa, el pavo asado y el árbol de Navidad. No te preocupes, cariño. Desde hoy estaremos juntas en un sitio donde la nieve no es fría, el viento acaricia y los niños no sufren. Jamás nos separaremos, aunque siempre he estado cerca de ti. ¿Y mamá? Mamá nos está esperando. Entonces empezó a encender cerillas, una tras otra, para no dejar de ver a su abuela. Las cerillas brillaban como nunca, más que la luz del sol, y la abuela era cada vez más y más hermosa, más y más cariñosa. La sentía tan cerca, tan real. Por fin la abuela cogió la mano de la niña, y envueltas las dos en un gran fulgor, se elevaron por el aire cada vez más alto hacia las estrellas de las que había venido. La niña ya no tenía frío ni hambre, no los tendría nunca más, porque sería muy feliz en el cielo con su abuela. El día de Navidad, casi de madrugada, Se quería calentar con cerilla. unas personas encontraron a una niña muerta de frío en un rincón entre dos casas. Pero tenía las mejillas sonrosadas y una sonrisa de felicidad en los labios. A su lado, junto al cuerpo, una caja de fósforos con todas las cerillas gastadas se esparcía por el suelo. Aquellas personas jamás llegarían a saber las maravillas que la niña había visto, ni la alegría con que se había ido al cielo para siempre, de la mano de su abuela. Primitivo Rojas, Pilar Gentil, Sandra Jara, Rosa María Belda, Arancha Mateos, José Ángel Fuentes, José Antonio Páramo, Rafael Romero Marchén, como siempre Juan Antonio Merallo en la técnica, Mariano Revilla en la dirección. Un cuento clásico, de los que no pasa el tiempo. A mí me da un poco de pena, la verdad. Todavía tenemos que hacer la castañera. Bueno, ya también este paso... un cuento muy bonito en Navidades, la castañera. Yo mis cuentos, claro, son distintos. Los niños verdes, ¿no?, que pertenecían en una cueva. Oye, increíble la cantidad de gente que me está escribiendo ahora que está bien el 7640. Ya sabéis, esas 3 cestas especiales, cestas del misterio. Ha sido tocar el tema de mascotas y personas y acontecimientos extraños o maravillosos, ¿no? Y están saliendo por doquier. Va a ser increíble poder recordarlos. Vamos con algunos, Carmen. Mira, nos dice: mi perro Drac, un gran danés, se pone a ladrar antes de que mi familia y yo entremos por la puerta de la urbanización, a unos 40 metros de la casa. Tengo un amigo con un perro que aúlla la banda sonora del Exorcista, nos dice Oriol. Pues nada. Pobre perro. Está bien. Carlos de Cambrils, feliz Navidad, y aunque me fastidie no trabajéis tanto, porque aunque seamos como vuestra familia, no es lo mismo. Bueno, nosotros estamos encantados. Soy Oscar de Manresa. Un verano apareció una pastora alemana que me
protegió cuando tuve un accidente con una bici y se quedó a mi lado hasta que me curé. Increíble, lo de los Mi perros gato me salvó de abrazarme por una colilla mal apagada. Además me predice mis actos, se desenvuelve por casa como una persona. Bueno, vamos a ir, que hay un montón, Carmen, hay un montón. 7640, todo tipo de experiencias. Luego llegan las horas del misterio, las horas de acongoje. Pero queremos vuestros documentos. Ahora vamos con las noticias con nuestros compañeros. Un abrazo. ¡Feliz Navidad! Milenio 3. Enlace.